Vamos a continuar con las siguientes pláticas que tenemos ahora. Eh, Precisamente para no salirnos del tema, la siguiente plática se llama Inteligencia Artificial, redes neuronales y su aplicación en diferentes aspectos en la educación. Este trabajo está desarrollado por David Tinoco Varela, Angélica Espinosa Godínez y José Luis Garza Rivera. Me da la impresión de que va a exponer el doctor David Tinoco, así que cedemos cámaras y micrófonos para David Tinoco. Adelante. Hola. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación al Congreso. En este caso, pues ya la plática es inteligencia artificial, redes neuronales y su aplicación en diferentes aspectos en la educación. Digo, creo que hoy en día, pues ya el término de inteligencia artificial, pues ya no es nuevo como para nadie, ¿no? Creo que ya realmente hubo una masificación hace unos cuantos y pocos años, en donde este término, pues, se logró colar, pues, en el pensamiento colectivo, ¿no? Anteriormente, pues, el término de inteligencia artificial era como más, oscuro, por decirlo de una manera, enfocado muy como en entornos académicos de investigación y, claro, ciencia ficción. Sin embargo, pues a raíz de la aparición de las llamadas inteligencias artificiales generativas, pues obviamente pues el término se fue posicionando y posicionando y posicionando, ¿no? Actualmente pues prácticamente cualquier persona tiene acceso a ella y no solamente acceso, sino que pues también la utiliza de una forma muy natural. Dentro de ellos pues obviamente los estudiantes, que ya lo utilizan de manera muy común dentro de sus estudios y fuera de ellos. Obviamente, pues el término ha adquirido un impacto muy grande en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, ya que actualmente pues lo utilizamos o lo vemos de forma cotidiana. Y pues uno de estos aspectos es precisamente el aspecto educativo, que es precisamente pues el punto de esta plática, ¿no? La inteligencia artificial, digo, no solamente la encontramos precisamente en estas llamadas generativas, sino que nosotros la podemos implementar en prácticamente cualquier área de conocimiento. Por ejemplo, en medicina, donde podemos utilizarla para detección de enfermedades, tumores, cáncer, entre muchas otras, ¿no? Por ejemplo, para el diseño o generación de robots, donde, por ejemplo, tenemos robots inteligentes que son capaces de cortar la cascarilla de una uva y volverla a cocer, ¿no? Como si fuera una operación con una precisión bastante fuerte. Y vamos, incluso para la generación de elementos como arte. En este cuadro, pues, vemos algunos autores que precisamente bueno, generaron estas obras de arte, entre comillas, utilizando simple y sencillamente prompts. Pero bueno, a todo esto, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, pues obviamente, pues la podemos ver de diferentes formas, ¿no? Dependiendo del autor. Una forma muy simplificada de definirla es como el conjunto de algoritmos que tratan de imitar los procesos llevados a cabo en el cerebro biológico. Todo aquello que se genera en el cerebro y que pues da esta impresión que nosotros llamamos inteligencia, como aprendizaje, razonamiento, pensamiento lógico, adaptación entre muchos otros, ¿no? Muchos otros algoritmos, muchos otros procesos. Precisamente uno de estos algoritmos es el que nosotros denominamos como las redes neuronales artificiales. ¿Qué son estas redes? Estas redes son básicamente los algoritmos o los modelos que tratan de imitar la forma en la que nosotros aprendemos. ¿Cómo se hace esto? Básicamente por el ingreso de datos o de objetos o de situaciones, fenómenos que precisamente queramos aprender. Por ejemplo, si queremos que esta red neuronal aprenda, nosotros vamos a darle un montón de información. Aprenda, perdón, a reconocer manzanas, nosotros le vamos a dar un montón de información acerca de manzanas. Le vamos a poner imágenes, figuras, etcétera, ¿no? 10, 100, 1000, 100,000, 1,000,000, 10 millones, etcétera. Pero no solamente, no metemos el objeto en sí mismo, sino que nosotros obtenemos características de este objeto y estas características, pues lo que hace es que, ¿cómo se llama? Forman como la estructura de lo que queremos modelar. Cada una de estas características se ingresan
por estos elementos pues que se llaman neuronas y están conectadas por estos elementos W o pesos sinápticos. Cada vez que nosotros metemos datos, estos pesos sinápticos se van ajustando, datos se ajustan, todo esto hasta que aprende la red neuronal a identificar este conjunto de datos o datos similares y logra reconocer el objeto que queremos modelar. A este proceso se le llama aprendizaje. Bueno, ahora bien, ya mencioné que pues obviamente la inteligencia artificial se puede utilizar en un gran conjunto de aplicaciones, ¿no? Y pues en este caso lo que les decía, cómo se utiliza precisamente en la educación. ¿Qué sucede? La inteligencia artificial pues ha cobrado debido a esta ya cotidianeidad con la que tratamos, obviamente pues ya ha llamado la atención pues de diferentes organismos, diferentes gobiernos, diferentes instituciones, etcétera, que tratan precisamente como de regularla, normarla, controlarla, observar cómo se comporta, definir cuáles son como las reglas apropiadas para su uso, para su aplicación. Y este mismo tipo de bueno, en esta misma forma, organismos que se enfocan precisamente a la educación también se han desarrollado, como la Sociedad Internacional de Inteligencia Artificial en la Educación, IAED, que precisamente busca implementarla de la mejor manera, lograr que se regule de la mejor manera, para que precisamente cuando ésta sea ingresada dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, este proceso sea significativo y que se obtengan resultados realmente de acuerdo a los niveles de educación, a los niveles de conocimientos pues, que se requieren en la actualidad. Obviamente, pues diferentes autores mencionan diferentes tipos de ventajas de este tipo de tecnologías en educación. Algunas de las más, ¿cómo se llama? Conocidas, de las más nombradas, son el aprendizaje personalizado, la mejora de la calidad de la enseñanza, el pensamiento crítico y la creatividad de docentes y estudiantes, mejoras de los sistemas de evaluación, planes educativos personalizados, este es muy interesante, y la creación de proyectos usando la IA. En este punto me detengo un poquito porque, bueno, ya tiene décadas que se han buscado precisamente generar que los planes de estudio universitarios implementen o utilicen las tecnologías de la información para lograr alumnos más capacitados, más abiertos a las nuevas tecnologías y a la resolución de los problemas actuales. Entonces, precisamente la creación de proyectos con IA entra perfectamente en este tipo de modelos, perdón, como la educación basada en proyectos. Pero bueno, ¿qué sucede actualmente? Una vez que nosotros metemos la inteligencia artificial a un área, en este caso la académica, no solamente se trata de decir, pues la metemos en la educación, utilizamos el chat GPT y listo, ¿no? No, sino que realmente aquí se puede ver como si el estudiante fuera un planetita y alrededor giran un montón de satélites. Cada uno de estos satélites son diferentes tipos de aplicaciones de inteligencia artificial que funcionan de diferentes formas y que obviamente el conjunto y el trabajo de todas estas aplicaciones, de todos estos modelos, se busca que logren el mejoramiento en los procesos educativos y que obviamente pues el estudiante logre captar mejor lo que está, todo este proceso que lleva a cabo, ¿no? Algunos de los modelos que ahorita vamos a presentar, utilizan, de las aplicaciones, perdón, utilizan un modelo genérico como de aprendizaje. ¿Qué es este modelo genérico? Básicamente es este pequeño diagrama de bloques que tenemos aquí y en el cual se basan muchos de estas aplicaciones. Primero, recopilación y almacenamiento de datos. Este punto es bastante importante. ¿Por qué? Porque básicamente una inteligencia artificial, o en este caso una red neuronal, no es capaz de generar, entre comillas, inteligencia si nosotros no le decimos qué tiene que aprender, cómo tiene que aprenderlo. Aquí se viene un punto bien importante y que más adelante vamos a tomar, que es el uso de los datos. ¿Qué sucede?
Cuando nosotros hacemos estas aplicaciones con estudiantes, nosotros necesitamos obtener los datos de los estudiantes, datos personales, datos académicos, datos muy sensibles que obviamente pues tienen que tener un cuidado en su trato, en su distribución, en su almacenamiento, etcétera. Bueno, una vez que tenemos todos estos datos se meten a la red neuronal que va a ser la encargada de entrenarse y de aprender todos estos comportamientos, los comportamientos de los estudiantes. La red neuronal aprende, se valida el modelo, se valida que esté funcionando bien, que esté obteniendo un buen resultado y posteriormente pues ya ingresa ahora sí la prueba, ¿no? Es decir, los estudiantes que queremos evaluar de acuerdo a las características. Bueno, ¿cuáles son algunas de estas aplicaciones? Obviamente quiero hacer mención que pues muchas de estas aplicaciones se han hecho de diferentes formas y en diferentes regiones, ¿no? No es que se haga solo en un lugar. Tenemos el tutor inteligente. El tutor inteligente es una aplicación que busca que el estudiante vaya aprendiendo sobre un tema, pero el tutor no solamente enseña sobre el tema, sino que se busca que se adapte a las particularidades de cada estudiante. Entonces, ¿cómo se puede adaptar a estas peculiaridades, a estas particularidades? Precisamente en función de la información previa con la que se entrenó, es decir, con el tipo de aprendizaje que otro tipo de estudiante, que muchos estudiantes tienen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una herramienta, bueno, análisis de desempeño del estudiante por medio de las redes neuronales. ¿Qué sucede? En este caso, pues tenemos un modelo que también aprende de estudiantes, de los datos de los estudiantes, y evalúa la probabilidad de que un estudiante pueda salir mal en su proyecto académico, ¿no? En su modelo educativo. Entonces, ¿por qué es importante este tipo de sistemas? Porque si nosotros logramos identificar a un estudiante que tiene una alta probabilidad de decaer, de abandonar los estudios, de abandonar la clase, etcétera, teóricamente, pues nosotros podríamos generar una solución para poder atraer a este estudiante nuevamente y buscar la manera de que se sienta motivado a continuar y a generar un mejor desempeño. En este mismo sentido, tenemos herramientas que pueden evaluar la salud mental de los estudiantes. Este es un campo bien interesante porque muchas veces no consideramos la salud mental como un elemento dentro de la educación. Sin embargo, para cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo, obviamente nosotros debemos de tener estudiantes con un, ¿cómo se llama? Con una salud mental adecuada que pueda procesar toda la información y su formación de manera pues adecuada, ¿no? ¿Qué sucede? Que aquí también pues nos encontramos con un problema grande a la hora del tratamiento de los datos, porque estamos hablando de la salud mental de un estudiante, es decir, la red neuronal se tuvo que haber entrenado con estudiantes que sufrieron elementos de salud en su salud mental y personas que no han tenido ese tipo de circunstancias, ¿no? Quiere decir que llenamos la base de datos con datos muy sensibles y personales. Pero no solamente se trata de generar aplicaciones de diagnóstico, ¿no? También una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es que nosotros podemos utilizarla dentro del aula de clases para que los estudiantes la utilicen, la apliquen, la desarrollen y que puedan resolver problemáticas de su entorno social, personal, académico, etcétera. Es decir, en Internet los estudiantes pueden encontrar un montón de herramientas, por ejemplo, de modelos de redes neuronales, las ajustan a su necesidad y la empiezan a trabajar, ¿no? Empiezan a resolver la problemática. Como vemos, podemos rodear al estudiante, lo que mencionaba, de un montón de aplicaciones generadas con inteligencia artificial que buscan precisamente mejorar toda la formación académica. Pero vamos, hasta aquí pareciera que pues la inteligencia artificial es como una panacea, ¿no? Como que realmente nos puede dar todo. Sin embargo, también existen desventajas en el uso de esta, en este caso dentro de la educación.
como la falta de humanidad, privacidad de los datos, perdón, y la responsabilidad legal. Nuevamente, centrándonos en la privacidad de los datos, estamos hablando que se utilizan datos muy sensibles, sí, con la intención de ayudar a los estudiantes venideros, ¿no? Pero al final del día son datos muy sensibles de todos los estudiantes que anteceden al momento de la creación. ¿Qué lleva a esto? Pues obviamente una responsabilidad legal sobre todos estos datos, el cuidado, la transmisión, el almacenamiento, etcétera. Y obviamente, ¿qué pasa también con esto? La ética de cómo se manejan este tipo de sistemas a partir de este tipo de datos. Porque también es cierto que cuando nosotros metemos estos datos, la máquina deja, el individuo deja de ser humano para convertirse en un cúmulo de datos, ¿no? Y el alumno al que se pueda analizar, de igual manera, se convierte en un dato y qué tan ético es meterlo al estudiante dentro de una categoría y simple y sencillamente enfocarnos en ese punto, solamente en ese punto, es decir, como embolsarlo y dejarlo ahí. Pero bueno, ya estamos en tiempo. Conclusiones rápidas. Obviamente, pues sabemos que la inteligencia artificial pues ya genera un impacto muy grande en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje modernos. Y que bueno, la intención es no satanizarla, no quitarla, pero también necesitamos aprender a manejar esta simbiosis entre el uso de las herramientas y también el uso de las habilidades biológicas de los estudiantes, ¿no? No podemos dejar simple y sencillamente todo a la herramienta digital. Obviamente, pues la ventaja de que la inteligencia artificial puede ser aplicada en prácticamente cualquier área de conocimiento. Ojo, la inteligencia artificial no puede resolver todos los problemas. De hecho, existe una cantidad gigantesca y puedo decir infinita, considerando el infinito de problemas que no pueden ser resueltos, pero sí puede adaptarse a las áreas de conocimiento. Como ya lo mencioné, pues la ética de los datos, de la utilización de los datos, que es un punto muy importante y que pues obviamente esto viene de la mano pues con el control y la regulación de este tipo de herramientas y pues de este tipo del uso de datos, ¿no? Bueno, básicamente eso es todo. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por el espacio dentro del CONATEC. Y aunque en todos lados se fueron mencionando referencias, aquí están algunas de las referencias utilizadas para la creación de esta ponencia. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, adelante. Excelente presentación, doctor. De veras que eh, se han venido virtiendo pues mucha información acerca de este tema pues tan importante en nuestros tiempos, ¿no? Sí tenemos algunas preguntas por aquí. Una de ellas es, ¿cómo podrían las redes neuronales mejorar los sistemas de evaluación o detección temprana de dificultades académicas? Bueno, básicamente es el mismo modelo que había comentado hace un momento, ¿no? Para poder nosotros mejorar todo este tipo, implementar una herramienta que se ajuste para una de dos, corregir, mejorar, bueno, una de tres, o prevenir, obviamente pues nosotros tenemos que generar un modelo. Este modelo es interesante porque una red neuronal lo podemos generar como modelos genéricos y lo que importa para ajustarse a nuestro problema es la información o los datos con lo que nosotros la alimentamos. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Queremos generar evaluación de tareas. Nosotros primero que nada necesitamos decirle a la red neuronal, meterle una cantidad de datos a la red neuronal que aprenda acerca de conceptos relacionados al área. Entonces va a aprender los conceptos, va a aprender el área, va a aprender la materia, la asignatura. Entonces, cuando nosotros metamos una tarea de un estudiante a la red neuronal, ahora sí la red neuronal va a tener la capacidad de decir, a ver, estamos hablando de, por ejemplo, bioquímica, lo revisa y aquí pues estos conceptos como que no funcionan, ¿no? La red neuronal empieza a identificar precisamente estas características.
De hecho, actualmente con la inteligencia artificial generativa, ¿qué es lo que pasa? Que muchos lo utilizan de esta manera, precisamente para verificar los datos, para verificar un escrito, para verificar un ensayo. Aquí, vuelvo a repetirlo, lo importante son los datos, porque dependiendo del problema al que queramos ajustar nuestra red neuronal, la cantidad de datos pues puede hacerse muy grande, ¿no? Una de las ventajas, que en Internet podemos encontrar muchas bases de datos de prácticamente cualquier problemática. Nosotros la ajustamos, generamos una red neuronal, ajustamos los datos y podemos utilizarlo precisamente en cada uno de los procesos de enseñanza, aprendizaje. Excelente, excelente. Otra pregunta. ¿Qué riesgos existen al usar redes neuronales que procesan información personal de estudiantes o docentes? El riesgo en sí mismo no se encuentra en la red neuronal, porque la red neuronal se comporta como una caja negra. Es decir, cada vez que nosotros metemos los datos, internamente la red neuronal empieza a calcular cálculos, cálculos, cálculos. De hecho, nosotros no sabemos qué va a calcular. O sea, nosotros no sabemos qué está calculando. Entonces, al finalizar del entrenamiento, la red neuronal lo que te genera es como una matriz de pesos, que es donde se encuentra toda la información, todo el aprendizaje, pero para nosotros son simple y sencillamente números. El problema viene antes del procesamiento de la red neuronal, antes del procesamiento de cualquier sistema inteligente, que es la información con la que se guarda, la información con la que se entrena, con la que se educa, con la que se enseña. Y pues aquí hay problemas porque, bueno, si nosotros utilizáramos simple y sencillamente un Excel, obviamente pues hay un potencial, un riesgo potencial muy grande, porque cualquier persona puede acceder a la tabla, a la base de datos, la identifica y puede obtener mucha información, ¿no? Obviamente, desde el momento que se genera una base de datos de este tipo, no le vamos a poner nombres particulares o datos que puedan, dirigir hacia una persona o un individuo en particular. Pero sí es cierto que si no se protegen estas bases de datos, sí existe un riesgo grande, pues, de robo de información, ¿no? Una buena opción, una buena alternativa es precisamente generar esta encriptación dentro de las bases de la información y vamos, nosotros no tenemos forma como de conocer los datos crudos. Gracias. Sí, haciendo a lo mejor un poquito también la precisión, finalmente la inteligencia artificial es resultado de un algoritmo, ¿no? O sea, Así es. es un programa, así como, como las hojas de cálculo, como el procesador de textos, como todo ese tipo de cosas, solo que es un poquito o un muchito más especializado, ¿no? Así es. Y nos puede llevar a resultados pues sorprendentes, pero también tiene que construirse ese software, ¿no? O sea, para que haga lo que nosotros queremos que haga. A lo Sí, mejor claro. eso de pronto siento que se pierde de vista porque pensamos en la inteligencia artificial como algo ya hecho y alguien tuvo que desarrollar un algoritmo, tuvo que desarrollar ese tipo de tareas con las que nos hemos enfrentado ya en la IA generativa y que se pierde de vista las redes neuronales, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo remataría tal vez con una pregunta que es, ¿qué perfil debería tener un profesional que quisiera dedicarse a crear aplicaciones de IA en el futuro? Esto es bien interesante porque, digo, si bien es cierto que hace algunos años trabajar con esto pues era un perfil como muy específico, ¿no? Generalmente ciencias computacionales, matemáticos, ingenieros en el área de desarrollo. Sin embargo, la verdad es que hoy en día en Internet nosotros podemos encontrar una cantidad gigantesca de herramientas que rompe como estas barreras y que realmente cualquier usuario con un poquito de tiempo puede aprender a utilizarlas y empezar a generar sus propias herramientas, sus propios modelos. Por ejemplo,
Este no es de Internet, obviamente, MATLAB, que es un lenguaje de programación muy común en ingeniería. En algunos casos, generar una red neuronal nos lleva un comando, un único comando. Solo le decimos, ¿sabes qué? Tengo esto, quiero esto, házmela. Entonces ese único comando define, desarrolla toda la red neuronal. Entonces esto hace que pues el perfil ya no es así como tan específico, ¿no? Ya ahorita considero que en este momento sí cualquier persona con cualquier perfil con interés y con un poco de tiempo sí puede desarrollarla. Como todo, obviamente se requiere un conocimiento más profundo para tú desarrollar una idea más profunda, ¿no? Pero si lo que te interesa es generar una herramienta como tal, una herramienta, digámoslo así, base, no, en este momento sí yo creo que ya no hay como un perfil tan específico, que cualquier persona sí ya puede utilizarlo y puede desarrollarlo sin tanto conflicto. Excelente, doctor. Pues muchas gracias. Y lo invitamos tal vez a que hay todavía por ahí algunas preguntas en el chat. Si puede apoyarnos en interactuar o en participar con ellas, se lo Claro que agradezco. sí. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias.